Muy buenos días, somos el grupo número 1, estamos en la sesión 6 del 3 de julio de 2017 en dinámica rotacional. A continuación, la presentación de mis compañeros. Bueno, yo soy Karen Benítez, Valeria Miranda, Ángel Enclada Y Javier Franco. Entonces vamos a continuar con el primer problema, que nos dice, primera pregunta. Una rueda está girando en dirección de las manecillas del reloj, como podemos apreciar en el gráfico, en un eje perpendicular al plano YZ, como lo pueden ver. Dice, el vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda es, tenemos el caso A, B, C o D. O E. Sí. Ya, entonces, si nosotros nos podemos dar cuenta, la aceleración angular está a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto, por la regla de la mano derecha, la velocidad angular apuntaría hacia adentro del plano o en menos X en la gráfica. Entonces lo que nosotros dejamos hallar es el contratorque, por lo tanto sería hacia afuera, o sea, opuesto al torque. Por lo tanto, la velocidad angular debería ser la aceleración angular debería ser en contra de las manecillas del reloj para que pueda darse el caso. Entonces sería la opción A. A continuación vamos a resolver el problema, la pregunta número 2, la cual dice que nos pide calcular el momento de torsión resultante en torno al eje que está en el punto A para el arreglo que se muestra en la figura. Ok, para calcular el momento de torsión resultante vamos a proceder a calcular el momento de torsión de cada una de las fuerzas que actúan sobre el eje. Bueno, para la fuerza nosotros tenemos que la fuerza, ¿sí me veo? Ya. La fuerza 1, sabemos que el momento de torsión es igual a la fuerza por el vector de posición que está ahí por el seno del ángulo que está entre ellos. O lo que es lo mismo es la componente de perpendicular, ¿sería? Sí, perpendicular al plano por el vector posición. Entonces tenemos que el momento 1, porque es de la fuerza 1, el momento de torsión 1 sería 30 newtons por, en este caso el vector posición está dado por 8 metros, por el seno del ángulo entre los dos, en este caso es de 30 grados. ¿Ya? Esto nos da un valor, bueno, de 120. Sí, 120. ¿120 qué? Newton. No es newton. No, no es Newton, es kilogramos por metro cuadrado. Ya, kilogramos por metro cuadrado. Ahora, Newton metros, perdón. Newton metro. Porque es Sí, inercia. sí, newton metros. Positivo o negativo. Ya, este de aquí, yo considerándolo, como vemos que el momento de torsión entonces haría girar el eje en contra de las manecillas del reloj y nos dice que por convención lo que está a favor de las manecillas del reloj se considera negativo y antihorario positivo, entonces como lo hace girar a favor es negativo. Para el momento de torsión 2 es lo mismo, la fuerza que está aquí, 40 newtons, por el seno del ángulo en este caso es de 90, en este caso es 1, así que no influye, por 2. Ya, entonces el momento de torsión 2 sería 80 newtons por metro. Ahora, el signo, este lo hace girar en contra. ¿Cuál? Este de aquí, lo hace girar en contra de las manecillas del reloj. Sí. A favor también. A favor. Sí. Bueno, entonces sería negativo también. No, yo creo que No. es positivo porque Sí. va la fuerza para abajo. Entonces Sí, lo que daría- sucede es que yo analizándolo bien sí es en Ah. contra. Si es en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto sí es positivo. Me maté pensando en eso antes. Porque va para abajo. Sí, eso gira en torno. Entonces el momento de torsión 3, en este caso, sería 20 newtons por el ángulo que hay entre ellos. Bueno, ya, sí, sería 30, pero por ejemplo viéndolo aquí, sabemos que aquí hay 60 grados y por acá sería 90, sería el seno de 150 grados, que es lo mismo que el seno de 30. ¿Ya? Entonces, pongamos el seno de 150. Por la distancia que lo separa aquí, en el vector de posición en este caso es 4 metros. Entonces el momento de torsión 3 da igual a ¿cuánto? 40. En este caso, este lo hace girar a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto es negativo. Entonces el momento de torsión resultante es igual a la suma de los momentos de torsión que calculamos. En este caso tenemos menos 120 más 80 menos 40. Esto nos da que la sumatoria de momentos de torsión es igual a menos 80 kilogramos por metro. Como nosotros hemos visto
que por convección, cuando es a favor de las manecillas el reloj es negativo, entonces, gracias. Como vemos que es en favor de las manecillas el reloj es negativo y esto es negativo, por lo tanto la respuesta sería que el momento resultante es 80 Newton por metro a favor de las manecillas del reloj. Y esa es la pregunta número 2. Bueno, ahora vamos a resolver el problema número 1. Este nos dice que un cable ligero y flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en un tambor. Sí, en el tambor de un cilindro de cable de 50 kilogramos de masa. 50 kilogramos de masa y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinete sin presión. Una fuerza constante de 9 newtons está desarrollando el cable, tira del extremo libre y lo desarrolla a una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar el cilindro al desarrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, hay que calcular su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Por eso vamos a usar un método energético. En los métodos de energía, nosotros sabemos que la energía final, la energía mecánica inicial más el trabajo que realiza la fuerza, igual a la energía final. ¿Ya? En este caso la energía mecánica inicial está dado solo por la energía cinética. Bueno, en este caso no hay, porque no hay energía cinética y tampoco no hay energía potencial porque no se traslada. Entonces es 0 y simplemente incluye el trabajo de la fuerza F. Es igual a la energía final. En este caso solo tenemos energía cinética rotacional, que en este caso tenemos un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, que en este caso es nuestra incógnita. Podemos calcular el trabajo que realiza la fuerza, ya que nos dan la magnitud de la fuerza por el desplazamiento que esta da, que son 2 metros. En este caso, el trabajo de la fuerza es 18 joules. Entonces tenemos 18 joules, es igual a un medio. Entonces sabemos también que el momento de inercia de un cilindro, corrígeme si me equivoco, igual a un medio de mr al cuadrado. Entonces el momento de inercia del disco es igual a un medio de la masa, que es 50 kilogramos. El radio, como nos dan diámetro 0.12, el radio es 0.06 metros al cuadrado. ¿Ya? ¿El momento de inercia cuánto es eso? 9. 9. Porque solamente la línea se sabe que Claro, o sea, 9, seguro. Bueno. Entonces nos quedamos por 9 W al cuadrado. Despejando la velocidad angular, tenemos que es 18 por 2 dividido para 9. Añádele 2 ceros. Ah, 0. Ese 0.09, ahí sí. Unidades. Kilogramos por Cuadrado. Ahora sí. Entonces el momento de inercia es un medio por el momento de inercia 0.09 por el al cuadrado. Entonces la rapidez angular va a ser 18 por 2 dividido para 0.09. ¿Cuánto da eso? Sí. La raíz, 20. 20. El momento angular sería 20 radianes sobre segundo. Esta es la rapidez angular final. Ahora nos piden la velocidad, también la rapidez final del cable lineal. Nosotros sabemos que la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. Entonces, solamente tenemos que la velocidad angular es 20 por el radio, que es 0.06 metros. Entonces, la rapidez lineal nos va a salir 1.2 metros sobre segundo. Y aquí están las tres encajes. Esa es la resolución del problema número 1. Vamos a dar resolución al problema número 2. Desde la parte superior de un plano inclinado de altura h, parten simultáneamente del reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro. Ajá. Todos con la misma masa m y radio r. Determinar quién llega primero hasta la base. ¿Está claro? Sí. Entonces básicamente lo que nos pide es determinar la velocidad final en función de la masa, del radio o de las variables que tengamos, y de ahí comparamos cuál es mayor, entonces cuál va a llegar más rápido. Podemos hacerlo por método energético, entonces podemos decir que no hay fuerza de fricción que se opone a la traslación de los objetos,
Entonces podemos decir que la energía final es igual a la energía inicial. Por lo tanto, al final, es decir, cuando se trasladen estos y lleguen a la base del plano, cada objeto va a tener tanto una energía cinética y también va a tener energía cinética rotacional, que en este caso está dada por momento de inercia, velocidad angular al cuadrado, y todos inician con una energía potencial gravitacional, en este caso mgh2. Entonces esta es como que la expresión general con la que vamos a trabajar para cada objeto. Entonces, si comenzamos con el aro, ojo, aquí está dado ya el momento de inercia, que es lo que vamos a tener que reemplazar acá, nos da ya como parte de los datos mediante una tabla. Entonces, comencemos. Si tenemos el aro, tendríamos un medio de, vamos a trabajar con M mayúscula, la masa por la velocidad al cuadrado, más un medio de, la inercia en este caso para el aro es mr cuadrado por velocidad angular en v cuadrado sobre r cuadrado, igual a mgh. Sí. Entonces vemos que se simplifican aquí los radios, por lo tanto me queda un medio mv cuadrado, también las masas, y una vez me queda un medio de v cuadrado más un medio de v cuadrado es igual a gh. Entonces tendríamos aquí v cuadrado es igual a gh, por lo tanto la velocidad es gh, raíz de gh. Entonces esto es para el aro. Si hacemos el análisis para el disco, tenemos asimismo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de, en este caso la inercia del disco es por un medio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad al cuadrado lineal, el radio al cuadrado es igual a mg por h. También se nos van las masas, se nos van los radios, entonces me quedaría un medio de v cuadrado más un cuarto de v cuadrado es igual a gh. Entonces aquí me quedarían 3 cuartos de v cuadrado es igual a gh, por lo tanto la velocidad es igual a 4 tercios de gh. ¿Ya? Esto es para el disco. Acá. Podemos comenzar con la esfera. En la esfera hueca vamos a tener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más, en este caso la inercia, es un medio por 2 tercios de la masa por la velocidad, perdón, la masa por el radio al cuadrado por la velocidad por el radio al cuadrado. Y eso también lo igualamos a la masa por la gravedad por la altura. Asimismo se nos van las masas, se nos van los radios y me queda un medio de v cuadrado más un tercio. ¿Qué? ¿Sumando? No. De GH. Entonces esto sería 2, 3, 5 sextos de v cuadrado es igual a GH. Por lo tanto la velocidad es igual a 6 quintos de GH raíz. Entonces ahí tenemos para la esfera hueca. Y para la esfera sólida, entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de, en este caso el momento de inercia para la esfera sólida es 2 quintos de mr cuadrado por la velocidad al cuadrado y para el radio al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces así mismo se nos van los radios, las masas y me queda un medio de v cuadrado más un quinto de v cuadrado es igual a gh. 7 décimos. Entonces en este caso sería 7 décimos de v cuadrado gh. Por lo tanto la velocidad es 10 séptimos de gh. Entonces ahí tenemos las expresiones. Raíz. Perdón, la raíz. Entonces vemos que todas tienen similitud en el sentido de tener la raíz y tener común lo que es GH. Entonces básicamente lo que podemos hacer es comparar los factores que acompañan a GH dentro de la raíz. En este caso tenemos 1, tenemos acá 4 tercios, que es aproximadamente ¿cuánto? 1.3. 4 tercios, que es aproximadamente 1,33, 6 quintos, 1.2. que es 1,2,
y 10 séptimos 40 y algo. 1.4. ya 1.43. Entonces podemos ir comparando en este sentido. 1.33, aquí es 1. Acá tenemos 1.2 y 1.43. Entonces vemos que el mayor es la esfera sólida. Por lo tanto, la esfera sólida va a tener una mayor velocidad al final. Esta va a ser mayor, la que le sigue. Tenemos el disco. Luego le sigue la esfera hueca. Ajá. Y finalmente esta va a ser alargada. Entonces ahí tenemos los 4 objetos que participan en esta carrera. La esfera sólida va a tener mayor velocidad, luego le sigue el disco, luego la esfera hueca y luego el aro. Ya hasta ahí termina la resolución del problema número 2. Ah, llega primero la esfera sólida. Así, por lo tanto, llega primero la esfera sólida en la carrera y merece su premio. La tilde. El tilde, porque no la rayan los demás. Problema 3 dice, sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 gramos a otro cuerpo de 200 gramos. A ver, lo que tenemos es una polea, esta vez no va a ser de masa despreciable, tenemos la masa de la polea, tenemos la masa del segundo cuerpo y la masa del primer bloque. Y nos dice que sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo de 50 kilogramos y el plano horizontal vale 0.1, entonces aquí va a ser igual a 0.1. Nos pide determinar la aceleración de los cuerpos, B, las tensiones de las cuerdas y C, la velocidad de los cuerpos, sabiendo que el cuerpo de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Nos da también este momento de inercia de la polea igual a m r cuadrado sobre 2. Ahora bien, tenemos que para hallar la aceleración del cuerpo vamos a necesitar obviamente un diagrama del cuerpo libre. Tenemos el primer cuerpo, la normal, todo el peso, el coeficiente de rozamiento, bueno, la fuerza de fricción, y una tensión para allá que vamos a denominarla T1 y la que es por abajo T2. Sabemos que se mueve en horizontal. Ahora bien, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tenemos normal igual a mg. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración. Tenemos que me dicen no. Me dicen no. La tensión 1 que va para allá, entonces está positivo. En contra de esa fuerza tenemos a la fuerza de fricción, entonces va a ir negativo. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, la fuerza de fricción, la tensión 1 menos K por la normal. Y reemplazando normal vamos a tener que va a ser mu K por mg. Es igual a masa por aceleración. Entonces, reemplazando valores tenemos 0.1 por la masa de este cuerpo, que es 50 por 9.8, que es igual a 50 por la aceleración. Tenemos T1 menos 49. T1 igual menos 49, sí. Ya, T1 igual a 49 más 50. Bien. Ahora vamos a hacerle el diagrama del cuerpo libre a la polea. Tenemos la polea circular. Tenemos una tensión que entra, T1, una tensión que sale, dividida a T2. Y obviamente una aceleración angular. ¿Qué? ¿Qué entra para allá? Sí. No entra para acá. La verdad. Entonces
tenemos momento de la polea, nos explican que es igual a m cuadrado sobre 2. Entonces tenemos el torque que va a ser igual a el momento por la aceleración angular, el torque va a ser igual a mr cuadrado sobre 2, o esto era dr A sobre a sobre 2, ¿verdad? Es la misma guerra. R mayor. Es la misma, ¿verdad? Aquí. Reemplazó el torque. El torque debería ser T2 por R. menos T1 por R, y tengo el de R con la aceleración sobre 2. Se me van las R y me queda que T1 menos T1 va a ser igual a la masa sobre 2. O puedo poner que por A. Tendrá que ser casi lo mismo, Sí, sí, es lo mismo. ¿verdad? Entonces aquí la masa es... Ah, no, puedo dejar la masa expresado Dividido por 2. y me queda 75. 15, 7 por 5. Ya, ahí está. Ahí sí. Porque esta masa es la masa de mi polea. Bien, tengo esto, tengo T1, tengo T1 menos T2. Me falta... Llegamos al cuerpo libre. Tenemos la tensión y el peso. Espera, la tensión por acá y el peso para acá. Ese es el- Igual a masa por aceleración. Tensión 2 menos mg igual al revés. MG MMT2, tensión la aceleración está para acá. dos. Entonces tengo tensión 2. Eso es 1900. Ah, bueno, ya. Lo que podemos hacer es Bueno, aquí reemplazar estas dos. 200, reemplazamos menos menos tensión 1 es 49 más 50 y esto va a ser igual a 7.5 ¿cuánto es esto? 1960. 1960 menos 200A menos 49 menos 49 menos 50A para 7.5A. Ah, es igual. Esto es. Mira. Esto aquí es 250, Sí. 257.5A es igual a 1911. y A va a ser igual 257.5. 7.42 versus la segunda cuadrada. Y aquí podemos observar el valor de la aceleración, que es lo que nos piden en el primer literal. Entonces, respondiendo al literal, A, la aceleración va a ser igual a 7.42 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, ahora vamos por el literal B. Puedo borrar todo, ¿verdad? Quédate con la ecuación de las tensiones, por si acaso. Sí, la tensión. Te piden las Tensión tensiones. 1 y tensión. A ver, deja para que vamos a ver. Porque te piden también las tensiones. Ajá. Tenemos aceleración igual 7.42 metros por segundo al cuadrado. Tensión 1 es igual 49 más 50. 49 más 50.
Aplica Kepler. Kepler. ¿No era Kepler? No. Va a convertirla en secreta. Pide la canción de la cuerda. Sí, eso, yo lo revisaba. A ver, entonces la tensión de la cuerda, tensión 1, y vamos a tener que hallar tensión 2. Entonces, para tensión 1, 49 más 50 por 7.42. Tensión 1 va a ser igual, hagamos 420. Sí, por ahí. Y entonces tenemos el valor de la tensión 1 y para T2 tenemos 479.8, sí, ¿verdad? Menos la aceleración, tensión 2 es igual a 209.8 menos 7.42, 476. 76 newtons. Esto es respondiendo al literal número B. El B nos pide las tensiones, tensión 1 420 newtons y la tensión número 2 476 newtons. Respondiendo al literal C nos dice la velocidad de los cuerpos sabiendo que el cuerpo de 200 kilogramos ha descendido 2 metros perdiendo del reposo. Entonces, el literal C, velocidad es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por un desplazamiento. Tenemos un delta, un delta y en este caso, un delta y de 2 metros. Las velocidades iniciales son 0. Tenemos velocidad final al cuadrado es igual a 2 por 7.42, que es la aceleración de nuestro sistema, por los 2 metros que se desplazan. Velocidad final al cuadrado es igual a 4 por 7.42. La velocidad final 5.44. Ese. Ya, entonces tenemos para la respuesta del literal C, literal B, C, es 5.45 metros sobre segundo. Y con esto damos por terminado el problema número Vamos a dar solución al problema número 4, que dice: en un campeonato de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedras lanza la bola con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. Inicialmente la bola desliza, es decir, que solo hay movimiento de traslación, más no hay movimiento de rotación. Entonces, su velocidad angular inicial es 0 radianes sobre segundos, ¿ya? Y dice, y el coeficiente de fricción, en este caso, vamos por aquí, es 0,25. Ya, entonces hasta ahí tenemos los datos. Entonces, Pedro Picapiedras lanza su bola de boliche con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. Inicialmente la bola desliza, es decir, que solo traslaciona, y el coeficiente de fricción es 0,25. Luego nos pregunta cuánto tiempo tardará la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento, es decir, más o menos cuánto tiempo se toma en deslizar, y desde ahí comenzará pues a rodar, ¿ya? Pero nos pide solo hasta donde termina hasta donde se traslaciona. Y luego qué distancia recorre hasta ese momento, es decir, cuánto el tiempo que ha transcurrido aquí en este momento y cuánto es el desplazamiento en X en este caso. Bien, entonces observemos la bola de boliche inicial. Como es una bola sólida, una esfera sólida, entonces podemos empezar porque la inercia es 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. ¿Bien? Eso está definido ya para una esfera sólida, ese es su momento de inercia. Luego vemos que si desliza va a haber una fuerza de fricción que actúe en el borde de la esfera. En este caso, como se moviliza hacia la derecha, en este caso la fuerza de fricción va a actuar hacia la izquierda. Y de allí no tenemos otras fuerzas que actúen, puesto que no hay una fuerza de tensión, simplemente es una esfera, no es polea, no es disco, no es nada.
Entonces tenemos esa fuerza allí. Podemos empezar haciendo un análisis de sumatoria de fuerzas en X, tratándolo como una partícula. Entonces, si planteamos eso, sería sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa, trabajémoslo, masa por la aceleración que experimenta, porque obviamente va a experimentar una aceleración ya que tiene velocidad inicial y luego va a ir desacelerando. Entonces, tenemos que la fuerza que actúa en este caso sobre la fricción, como es opuesta al desplazamiento, es negativa, y esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos aquí mu k por la normal, que es igual a la masa por la aceleración. Si hacemos esto en y, tenemos aquí la actuación de la normal, y acá tenemos lo que es el peso, entonces simplemente es menos por el peso es igual a m por a. Entonces se me van las m y me queda que la aceleración es menos UK por G, es decir, menos 0,25 por 9,8, y esto sería menos 2,45 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que experimenta la bola de boliche, ¿de verdad? Bien, tenemos la aceleración. Como es una esfera, hay movimiento cinemático rotacional, entonces también podemos hacer lo que es el análisis de torque. Entonces, haciendo sumatoria de torque, sabemos que esto es igual al momento inercial por la velocidad, por la aceleración angular. Entonces, vemos que la fuerza que actúa en los bordes, que es la que debemos considerar para el torque, es únicamente la fricción. Entonces ponemos fricción. Esto está trabajando con el radio. No nos dan radio, pero luego vamos a ver que se elimina. Podemos reemplazar ya la inercia, que la conocemos, que es 2/5 de m por r cuadrado por la velocidad angular. Entonces, perdón, aceleración angular. Entonces se me van un radio aquí, me quedaría, podemos reemplazar también esto de aquí, sería UK por mg es igual a 2/5 mr aceleración. Entonces vemos incluso que se me van las masas y por lo tanto podemos despejar la aceleración angular. Para tener conocimiento sería 5 del coeficiente cinético por la gravedad sobre 2 veces el radio. Tenemos hasta allí. O sea, en la aceleración angular luego lo vas a reemplazar por... Ajá, o puedo igualar. Ya. Entonces hasta ahí tenemos una expresión. Luego podemos analizar, como lo decía en un inicio, si esto lo tomamos como una partícula, haciéndolo un análisis análogo, podemos definir también lo que es las ecuaciones de la cinemática en movimiento rotacional. Tenemos que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Sabemos que la velocidad angular inicial es 0, por lo tanto me queda W es igual a eso de aquí. Ahora, sabemos que esta velocidad angular, como está trabajando con una esfera, la velocidad angular, tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio, entonces podemos hacer el reemplazo. ¿Ya? Y tenemos aquí algo así parecido. Entonces, tenemos esta incógnita que es la aceleración angular, la tenemos acá, podemos reemplazar, para ver la parte de acá, tenemos BR es igual a 5 veces por el tiempo. Vemos que se nos van los radios, por lo tanto, velocidad es igual a 5 UK por G medios de T. Bien, hasta allí tenemos esa expresión. Luego, no conocemos la velocidad final. la velocidad final. No conocemos la velocidad final. Pero también podemos hacer un análisis en base a movimiento rectilíneo. Entonces podemos decir que, según una de las ecuaciones de la cinemática, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración que la determinamos acá y tenemos incógnita del tiempo. Entonces podemos decir que esto es igual a v, la velocidad inicial es 8
menos 2,45 por T. Tenemos otra ecuación. Y acá tenemos otra ecuación. Entonces, vemos que tienen en común B y las incógnitas son T. Entonces podemos relacionarlas. Y tenemos que 5 medios de UK por G por T es igual a 8 menos 2,45T. Sería 2.5. 6.125 T. ¿Cómo? Aquí te sale 6.125 Ay, 6.25T 125. Más 2,45T y es igual a 8. Por lo tanto, T es igual a 8 dividido para 8, 8.5. 5. 57 ya. Entonces el tiempo es 0.9. 0.9. Sí, 93. Entonces hasta allí tenemos el tiempo. Bien. Entonces hemos hallado uno de los literales que dice cuánto tiempo tardará la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento, pues 0,93 segundos. Y nos pide el desplazamiento, entonces podemos aplicar también otra de las ecuaciones de la cinemática que dice que el desplazamiento en x es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces esto es igual a velocidad inicial, tenemos que es 8 por el tiempo que es 0,93 menos 0,5 por 2,45 por 0,93 al cuadrado. Y esto nos da 6.38 metros. Entonces tenemos allí el desplazamiento. Entonces, hasta allí concluye el problema número 4, donde nos pide el tiempo y el desplazamiento en X. Mientras que la bola solo traslaciona, más no rota. Ahora tenemos el problema número 5. Dice, en la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos, que es el que está aquí, de masa que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado con 42 grados con la horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de la polea. Como podemos apreciar, aquí está el centro, está unido a lo que es el borde de la polea. En forma de disco. Mediante una cuerda en forma de disco de 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.3 Newton por metro, determinar la aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda, y B, la velocidad del cilindro una vez que ya ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado partiendo del reposo. Bueno, para eso vamos a comenzar por la primera parte. Vamos a trabajar ahorita con lo que es la parte del cilindro, que es lo que tenemos aquí. Como pueden ver, tenemos lo que, bueno, vendría a ser una normal. El peso lo tenemos hacia abajo, como estamos trabajando con un eje inclinado, un sistema de referencia inclinado, tenemos que descomponer el peso y sacamos la componente en X, que es la que nos va a servir. Tenemos que mg será de 42, tenemos esta tensión que va a ser igual a lo que va a ser en la polea, que tenemos en la parte de acá arriba, y una fuerza de fricción que estaría en la parte baja del cilindro. Entonces vamos a aplicar algo de dinámica de rotación. Tenemos que bueno, tenemos la tensión, como lo podemos ver en el gráfico. Tenemos una fuerza una fuerza que es la que ya nos habían dado, que era de 1.3, que es la que estaría aquí, en la parte de la polea. Y también tenemos lo que es el momento de inercia, que como podemos ver que es en el caso de acá que sería un cilindro sólido, sería de ahí.
igual a 1 medio de m por r cuadrado. Entonces trabajamos con eso. Tenemos que la tensión por el... Perdón, esto aquí era el torque. Tenemos que es igual a la tensión, que será la fuerza, por 0.085, que sería el radio, menos la fuerza que ya nos daba, 1.3. Sigue. Ah, sí. Esto es igual a 1 medio tenemos la masa, 2.2 y 0.085 al cuadrado por la velocidad angular. Vamos a trabajar ahorita con lo que sería la traslación del centro de masa. Tenemos que se lo puede ver así o como una sumatoria de fuerzas en el eje X, que sería el peso Wx menos la tensión menos una fuerza de fricción, como ya lo había dicho, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Tenemos en este caso 4.5 por 9.8 por el seno de 42 grados, la tensión que conocemos. Todo esto es igual a 4.5 la aceleración centrípeta. Ya, también tenemos algo de rotación, lo que sería alrededor del centro de masa, que estaría dado por, o sea, lo tomamos desde este punto. Tenemos que, estaría dada de la siguiente manera. Fr por el radio sería igual a 1 medio la masa r al cuadrado por alfa. ¿Ya? Podemos también hallar una relación en lo que son en las aceleraciones. Tenemos que la aceleración centrípeta vendría a ser alfa por el radio. Ya. Nosotros vamos a encontrar algo en este momento que sería lo que es la fuerza de fricción y el coeficiente. Tenemos que la sumatoria de torque es igual a todos los momentos de inercia por la aceleración. Entonces tenemos en este caso que es la fuerza de fricción por el radio es igual a 1 medio de la masa por el radio cuadrado por la aceleración sobre el radio. Se nos va y el que queda se va con el de acá. Entonces queda que es igual a 1 medio de m por a. Ya, eso ahí lo vamos a reemplazar en la ecuación que ya teníamos. La tensión por el radio, que sería 0.085 menos la fuerza de fricción, que vemos que la fuerza que ya nos daban, que es 1.3, es igual a 1 medio 2.2 por 0.085, que es la masa, por la aceleración centrípeta. Tenemos que 4.5 por 9.8 por el seno de 42 grados menos la tensión es igual, ya como habíamos hallado hasta lo que es la fuerza de fricción, entonces la vamos a reemplazar. Una vez que reemplazamos los datos en la parte de acá,
nos va a quedar que es igual a 6.75 por la aceleración centrípeta. Ya. Una vez que tenemos este sistema, se podría decir, y procedemos a trabajar con él, tenemos... ¿Pueden ir cuánto de eso? A ver. 0.09 ¿Esa cómo da? Sí, 0.09 A. De aquí vamos a despejar la tensión, que saldría... 0.09 más 1.3. ¿Cuánto saldría el...? 1.39. No. 1.39. No, no, el 0.09 dividido para 0.85, ¿cuánto me sale? Espera, no es, de aquí, o sea, esta aquí lo vas a dividir y la hago factor como nosotros. Y luego restas esto. Y luego sumas esto de aquí. ¿Cuánto me queda 0.09 dividido para 0.085? No, en esto queda 0.10. 0.10. Tienes que No. poner 1.3. Ah, no, espérate. Lo siento. Es 1.5. Sí, es 1.5. 0.5, 1.05. Es que estoy dividiendo, mira, no. A ver, primero tengo a ver 0.09 A más 1.3. Dividido para 0.85. Ya, por eso te digo, ahora esto de aquí, y eso es lo que te decía. Esto de aquí, ¿cuánto me da? 0.09 dividido para 0.085. ¿No quieres hacer ese paso? 1.05. No puedes sumar porque tienes en términos de A. 0.5 Esto A. y después le Sí, saco de sí, acá. sí. 0.5 A. Ya. Más 1.3 dividido para eso, ¿verdad? sí. Un 15.2. Punto 3. Ya. No me doy los datos y no me sale la respuesta. Esto aquí la tenemos de lo que es la primera ecuación. Ahora vamos a trabajar con la segunda. ¿Se me ayuda con esto aquí? Sería 29.51. Se me estoy mal de correr. Sí. Menos 6.75 A. Igual a que Ya. 1. Ya una vez que tenemos estas dos ecuaciones, procedemos a igualarlas. Tenemos que 1.05A más 15.3 es igual a 29.51 menos 6.75A. Si no me equivoco, debería... Aquí sale 7.8A. 14.21. 1.8. 1.81. Ajá. Ya. Una vez que tenemos la aceleración, hallada, procedemos a hallar lo que sea la tensión. Entonces tenemos que tensión es igual a 29.51 menos 6.75 por 1.81 y eso nos da 15.29. 17.28. 17.28. Sí. Ahora vamos a utilizar algunas ecuaciones que ya se nos hacen conocidas porque lo habíamos visto anteriormente. Despacio lo que tú ves. Tenemos que la posición es igual a... Bueno, tenemos que es de la velocidad inicial, pero sabemos que la velocidad inicial sería 0. Entonces solo nos quedaría que es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sabemos esto de aquí porque en el ejercicio nos dan que es 3. a los 3. Sí. Entonces si reemplazamos eso ahí y ya tenemos la aceleración, ¿cuánto nos queda? 3 por 2. 6. So queda 1.32. ¿Está bien? No, tiene que
1.82. Y teníamos que la velocidad que nos están pidiendo sería igual a la aceleración por el tiempo. Le queda 3.27. Y nos quedaría 3.27 Metros al segundo. metros sobre segundo. Ok. Fallamos por muy poquito, la respuesta que era 3.29, pero bueno. Y así concluimos el problema número 5. Muchas gracias. Y